Buenos días, hoy es viernes 5 de marzo del año 2021. Transmitimos desde Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hasta ahora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al coronel en servicio pasivo Milton Benítez, máster en seguridad, forma parte del movimiento de independientes del Azuay, una agrupación apolítica que analiza los problemas de la ciudad de Cuenca. Coronel, buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Queremos plantearle a usted dos temas para conocer cuáles son sus puntos de vista como experto en seguridad. El tema de las cárceles del país. Ya es de conocimiento público lo que sucedió, lamentablemente, ¿no? Esa masacre, 79 presos internos, como se quiera llamar, fueron asesinados despiadadamente. Y lógicamente, pues, los ecuatorianos nos preguntamos, ¿va a haber sanciones para los responsables? ¿A dónde ha llegado o a qué nivel ha llegado el gobierno, el Estado, de irresponsabilidad frente al manejo de las cárceles en el país? Buenos días, adelante. Muy buenos días, estimado Jaime. Un gusto estar aquí y hacer estos comentarios para la revista El Observador. Bueno, estos temas realmente son muy candentes porque están en la actualidad. Mi punto de vista sobre el sistema carcelario en general es una falla estructural del Estado ecuatoriano. ¿Por qué digo que es una falla estructural? Mire, ayer en las noticias le oímos al presidente Lenín Moreno que dijo que iba a congregar al COSEPE, al Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Este es el máximo organismo de asesoramiento y recomendaciones en las políticas de seguridad para el Estado ecuatoriano. Pero ¿cuál es la falla? Que lamentablemente hace 14 años, cuando se aprobó la Ley de Seguridad Pública y del Estado, se dijo, y está en el artículo 6, que el COSEPE solamente se activará con orden del presidente. Entonces, estimado Jaime, el error es estructural. ¿Por qué? Porque si analizamos en 14 años, este Consejo de Seguridad Pública y del Estado se ha reunido 3 veces, por el terremoto, por el caso Huacho y un día por la pandemia. Y hoy, que estamos ya con este gran problema de las cárceles, el presidente dijo ayer, vamos a activar el COSEPE. Entonces, solo aquí en el Ecuador puede pasar esto. Eso, coronel, eso por un pedido, pero de la Corte Constitucional. Así es. Y porque el presidente no tiene asesores en el área de seguridad integral, en el área de seguridad nacional. Entonces, si este Consejo de Seguridad Nacional, que tienen todos los países del mundo, que todos tienen sus mejores asesores para tomar decisiones en esta política de seguridad, lamentablemente aquí no funciona. Y al no funcionar, ¿sabe cuál es el problema? Que nadie les pide cuentas al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Gobierno, al Centro Estratégico de Inteligencia o ex-SENAIN, al sistema penitenciario, al ECU, a gestión de riesgos. Entonces, en materia de seguridad integral, el Ecuador pierde el año. Este gobierno nos queda debiendo mucho. Aquí, justamente en el movimiento que nosotros analizamos todos los problemas que son estructurales del Estado ecuatoriano, ya se ha tomado contacto con los futuros asambleístas de la SUAY y se les ha indicado, señores, por bien del Ecuador, reformen el artículo 5 y 6 de la Ley de Seguridad Pública. Porque ese Consejo de Seguridad Pública o COSEPE, como le denominan, debe funcionar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y debe estar conformado por una selección de ecuatorianos, porque no puede ser que están 10 instituciones, pero no hay quien articule. O sea, se reúnen. Una selección de ecuatorianos expertos en diferentes temas.
Yo le explico un poquito, Jaime. Sabe que antes funcionaba el COSENA. Entonces, normalmente usted para pertenecer a COSENA debía tener una maestría en el Instituto de Altos Estudios Nacionales. Iban sociólogos, periodistas, militares, policías. O sea, era una selección del Ecuador. Los mejores estudiantes y los que tenían experticia y experiencia y conformaban el famoso Consejo de Seguridad Nacional. Y el que dirigía era un general. En todo caso, tenía forma y fondo para poder asesorar y recomendar en políticas de la seguridad al Estado ecuatoriano. Entonces, hoy, como no funciona este organismo, vemos que cada quien se dispara, o sea, cada quien actúa desarticuladamente. Y nos vamos bajando un poquito más. Centro Estratégico de Inteligencia o ex-SENAIN. Mire, Jaime, ellos tienen la función de identificar a todas las amenazas que van a afectar a la seguridad nacional. Ex-SENAIN, que ya sabemos cómo operó durante el gobierno del señor Correa, que está en Bélgica, prófugo de la justicia. Sí, señor, sí, licenciado Jaime, lamentablemente cuando los políticos no conocen los conceptos, cuando no tienen una formación en la seguridad nacional, cometen realmente barbaridades. Y ahora, este Centro Estratégico de Inteligencia debía identificar a las amenazas. Nosotros, como un Estado ecuatoriano, lamentablemente, estamos en el medio de los países productores de coca en nivel 1 y nivel 2. O sea, el primer país productor de coca, Colombia. El segundo país, Perú. Y en transformar la cocaína, Colombia. Entonces, Ecuador tiene esas características que buscan los grandes carteles. Un país dolarizado, un país con leyes muy débiles justamente para sancionar los delitos del crimen organizado, los delitos de narcotráfico. Tercero, somos un país que orográficamente las costas ecuatorianas presentan gran facilidad para que se pueda enviar los buques para Centroamérica y Europa y Estados Unidos. Y lo principal, unas fuerzas armadas y una policía con una capacidad operativa muy baja. Entonces, en ese panorama, los famosos carteles, principalmente el de Sinaloa, el del Golfo. Recuerde usted que cuando al Chapo le juzgaron, indicaron que aquí en el Ecuador el capitán Telmo Castro era el activista del cartel de Sinaloa. Ya fallecido, ¿no? Ya fallecido. Ah, falleció en la cárcel justamente de Guayaquil, porque sabía mucho. Y cuando se dan todas estas situaciones, nos vamos dando cuenta que el Ecuador, al no tener un buen centro estratégico de inteligencia, las Fuerzas Armadas, la policía, no funcionan. ¿Por qué no funcionan? Porque dentro del centro de estratégico de inteligencia están conformados el sistema de inteligencia de la policía, el sistema de inteligencia de Fuerzas Armadas, la UAFE, el sistema de servicio de aduanas y el sistema de inteligencia penitenciario. Entonces, a todos nos causó estupor que la policía haya llegado tarde a una operación muy sincronizada de las bandas delincuenciales. Usted analiza, en Guayaquil empezó a las 8 de la mañana aproximadamente la una revuelta y posteriormente fue en Cotopaxi y La Tacunga. Fue cronometrado. Sí, parece que algún coronel estuvo organizando esta gran operación, porque yo me admiro, ¿no? La sincronización y principalmente lo que causó en toda la sociedad ecuatoriana. Todos los ecuatorianos nos quedamos asombrados, no sabemos cómo ingresa tanta armamento, tanto utensilio para que utilizan de defensa personal, para que ellos hayan masacrado, sea lo que sea, a 79 PPLs que son, en definitiva, seres humanos y no merecían, yo digo, que se les masacre de esa manera, estimado Jaime. Ajustes de cuentas. Lo principal, Jaime, que aquí lo que pelean ellos es por la territorialidad. Si analizamos, los choneros son los dueños de Manta, o sea, de los puestos. Lo que les interesa a ellos, los puertos.
Para Y enviar la droga. por supuesto, y este otro grupo, los lagartos, los latinquín, los lobos, están en Guayaquil. Y hay una fragmentación también en el puerto de Machala que están disputándose entre choneros y todo eso. Entonces los grandes carteles a través de estos grupos delincuenciales quieren tener poderío. O sea, se pelea el cartel del Golfo, el cartel de Sinaloa para ver quién compra la cocaína en Colombia y cómo mandan. Entonces utilizan estos grupos. Y ese es en sí el problema tan grande. Si nosotros no tenemos una capacidad operativa de detección, mire, ayer o antes de ayer encontraron una tonelada de droga en una avioneta. Pero, coronel, diariamente vienen capturando toneladas de droga. Sí, yo soy adscrito a una revista Inside Crime y pertenezco al Colegio Interamericano de Defensa de Washington porque soy graduado en ese colegio. Entonces ahí nosotros manejamos información privilegiada a uno y real. Entonces desde que salió prácticamente la base de Manta, nuestro Ecuador, con lo que prometió, que dijeron que traíamos los radares chinos, que nunca funcionaron, que nunca pudieron cumplir la misión disuasiva que tenía la base de Manta. Entonces los famosos radares chinos y los famosos o los tristemente célebres helicópteros Druk. Así es, estimado. Entonces, cuando justamente eso, tenía la oportunidad de hablar con algunos políticos y decirles qué importante es que conozcan ustedes los temas de seguridad nacional, de seguridad interamericana. Le digo, aquí vienen y le colocan, por ejemplo, en el Centro Estratégico de Inteligencia a un señor de Hawit, que yo me puse a revisar que si tiene alguna formación, porque no es por nada, estimado Jaime, yo tengo 32 años de haber servido a la institución militar, tengo 2 maestrías, haberme graduado en el Colegio Interamericano, y así es la mayoría de militares que tenemos esa experticia, esa experiencia, y el haber manejado, el conocer desde la parte táctica, digo, desde cómo se administra una agencia de inteligencia al más mínimo nivel, hasta la inteligencia estratégica. Entonces le ponen al señor de Hawit que no conoce. Entonces, ¿qué va a pasar en el Ecuador? Ojos cerrados, ojos vendados, y nadie sabe. Y aquí no pasa nada. Y aquí no pasa nada. Entonces, ahí centrándonos al sistema penitenciario, usted ya se dio cuenta que es una falla estructural. Primero, no tenemos la inteligencia penitenciaria. Pero coronel, el asambleísta señor José Serrano dijo que obviamente para ganar un poco de popularidad en su decaída imagen desgastada, dijo que han habido muchas alertas, 30 y pico creo que dijo. O sea, yo como ecuatoriano y como técnico y experto en estas materias, yo estoy admirado que él haya tenido la información y que no haya tenido la policía, que no haya tenido Fuerzas Armadas y que no hayan tenido los del SPI, los del Sistema de Rehabilitación Penitenciaria. Solo entonces, él. ¿Cómo un ciudadano normal, un asambleísta, por más que sea, pudo tener acceso a esta información? Pues. Bueno, pero no se olvide que manejó el Ministerio de Gobierno, ¿no? Así es, entonces tiene ramificaciones, o sea, eso nos da a entender que todavía tiene poderío en todos estos centros. Es por eso que a veces nosotros como expertos técnicos en esto le damos palo al señor presidente, le decimos, señor presidente, activa el COSEPE. Yo vivo hablando esto ya de unos 3 años, indicando a las máximas organismos, pero realmente, como le digo, Jaime, cuando no conocen, cuando no saben para qué sirve, para qué funciona. No, pero ¿cómo va a activar el COSEPE, coronel Benítez, si él mismo no se activa? Sí, en realidad, y eso nos pasa aquí después factura, ¿no? Porque mire, ¿quiénes son los administradores de los centros penitenciarios? Normalmente, porque antes, recordemos que María Paula Romo manejaba toda la situación. A él le suplantó el general Pazmiño y se hizo policial toda la seguridad nacional. Entonces, yo le invitaría a ver el perfil del director del Centro de Rehabilitación Cotopaxi. Entonces, bueno, como estamos viendo, ¿quiénes son los administradores? Un teniente dado de baja por algo de haber sido. Teniente dado de baja es el administrador del Centro de Rehabilitación Cotopaxi, donde hay 5,000 PPLs de máxima seguridad. Y así, en general. Entonces, cuando se nombra administradores que no conocen de estos centros de rehabilitación, todo puede pasar.
todo puede pasar. Por Y luego ejemplo, nos vamos más abajito, algo importantísimo, los guías penitenciarios o agentes de seguridad penitenciaria. Tuve la oportunidad de ser cuando estuve de decano en la Escuela Politécnica del Ejército, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Gobierno nos ordenaron que formemos a los guías penitenciarios. Y nos dieron alrededor de 900 guías penitenciarios. La ESPE no hizo el escogitamiento y nos dijeron que presentemos el plan de carrera. Nosotros mínimo, como ser una universidad que manejamos justamente la seguridad, indicamos que mínimo 18 meses el plan de carrera. Y ellos nos dijeron, no, necesitamos 900 guías penitenciarios en 3 meses. Ustedes se ajustan y prácticamente fue una disposición, pues. Entonces, por supuesto que nosotros hicimos los informes respectivos, que no estábamos de acuerdo, pero como era una orden al más alto nivel, y recuerda que ese tiempo ordenaban, y lamentablemente se debía cumplir las instituciones, y peor que esta, le hicieron una institución del Estado, una institución pública. Entonces no teníamos casi ninguna injerencia, sino que dar cumplimiento. Y a mí me llamó la atención que el 70% de los guías penitenciarios eran de Manabí y Esmeraldas, cuando se supone que era de todo el país. Entonces justo yo hice los informes respectivos, o sea, para salvar responsabilidades, se presentó al comando conjunto, se indicó todas estas normativas porque la ESPE no hizo la selección. Entonces yo he seguido justamente el plan de carrera de los guías penitenciarios. Posterior a eso, se les ocurrió abrir la escuela de guías penitenciarios en el batallón de infantería Tres Cerritos de Pasaje. Entonces, eliminaron una unidad militar y generaron la creación de esta escuela. Jaime, yo le invitaría, estamos cerca de Pasaje, me fui exactamente hace 1 mes y medio, y esa escuela hoy funciona la Comisión de Tránsito, y la escuela de guías penitenciarios desapareció. Entonces he estado yo haciendo seguimiento. ¿Por qué? Porque no les conviene. Entonces ahí vamos atando, o sea, para el analista de inteligencia, ex Senaín debería estar analizando todas estas cosas, ¿no? Y decirle, señor presidente, mire, así es la carrera de los guías penitenciarios, se gradúan en 3 meses. Hay solamente 1,490 guías penitenciarios. Su sueldo oscila entre 570 cuando recién se gradúa y cuando va llegando por niveles hasta 1,080. Entonces son sueldos sumamente bajos en comparación a la función que desempeña, porque es una profesión de alto riesgo, porque están manejando PPLs de alta peligrosidad, y al no tener sueldos que sean ajustables a la función que desempeña, entonces son fácilmente corrompibles o manejados a presión. El que no se hace al sistema simplemente marcha. Entonces ya vemos las fallas estructurales. En los sistemas penitenciarios, si escojo a dedo al director, sin ningún llamamiento a concurso de merecimiento, sino que porque soy pana, es mi compadre, entonces ya vemos que desde arriba la falla estructural. Y vemos también en un canal de televisión que pasaban que metían lavadoras, secadoras, o sea, en una cárcel. Todo un almacén de electrodomésticos, ¿no? Y nos preguntamos los ecuatorianos, ¿y cómo así? ¿Quién dio el permiso para que ingresen todo tipo de electrodomésticos, a más de las armas, ¿no? Que eso es ya otra historia. Entonces aquí hay 2 tipos, ¿no? Los de alto nivel y bajo nivel. Bajo nivel, los guías penitenciarios, que ellos son sometidos a fuertes presiones por los PPL. Si ellos no cumplen lo que les dicen, simplemente ha habido bastantes asesinados en los PPL. No tengo el numérico, pero sí pasan sobre los 20. Estaba haciendo yo un seguimiento. Adicional, también les corrompen con la famosa vueltita. La vueltita. Usted cuando ve esas novelas de los carteles, ahí hay ese término, la vueltita. Entonces, yo, como he estado investigando esto, digo, la vueltita. ¿Y qué es la vueltita en el sistema penitenciario? La vueltita ha sido hacer coincidir al policía que está cuidando el ingreso, el de las cámaras, el que maneja todo el circuito cerrado de televisión, y el guía penitenciario. Entonces el PPL, como no tiene sistema de rehabilitación,
tiene 24 horas para estar pensando cuál es el más corrompible, a qué hora hace y cómo meten e ingresan las cuestiones. Entonces, desde un celular hasta una pistola, todo tiene su valor, su precio, y en la vueltita es lo que ingresa a todas estas cuestiones. Coronel Benítez, ya para concluir esta primera parte de la entrevista, bueno, las cárceles del país han venido funcionando sin Dios ni ley, pero ¿qué debe hacer urgentemente el próximo gobierno? Porque de este no esperamos nada. Primero, corregir las fallas estructurales. Yo les he escrito a los dos candidatos a presidente, también al señor Yacu, si es posible, porque nosotros lo que queremos es que la seguridad nacional funcione. Lo primero, como yo le digo, Jaime, activación del COSEPE las 24 horas y que esté una selección de ecuatorianos. Segundo, que se nombre a personas con el perfil adecuado en estas instituciones tan grandes, como el Centro Estratégico de Inteligencia, como el sistema penitenciario. Tercero, que se verifique dentro de los centros de rehabilitación justamente las fallas estructurales. Una, por ejemplo, le digo, Clara, que se revise el código de administración de las cárceles, porque ellos en este código de administración de las cárceles, los PPLs, prácticamente les presionan, tanto a los administradores y a los otros, y se hacen bajar las penas en base a este código. Entonces ese código debe ser bien, o sea, es una ley que está manejando los centros de rehabilitación. Entonces se debe ser actualizado y hecho al escenario actual. ¿Por qué? Porque si no, no cumplen dentro del sistema penitenciario la rehabilitación. Cuando un PPL ingresa, le dicen, a ver, escoja una de estas 4 rehabilitaciones. ¿Quiere seguir estudiando? ¿Qué es de usted? ¿Bachiller? ¿Terminó la primaria? ¿O quiere seguir la universidad? Segunda, ¿qué quiere ser usted? Cultura. Entonces, dentro de la cultura hay teatro, hay obras de esto, hay todo lo relacionado a cultura. Tercera, ¿qué quiere? Le dice lo laboral. Entonces, ahí vienen los talleres de hierro forjado, carpintería y todo eso. Y la cuarta, le dicen deporte. 90% cogen el deporte y muy pocos van a la rehabilitación. De aquí también salieron las herramientas justamente para cometer los ilícitos dentro del sistema de rehabilitación. Ahí salieron los esmeriles, las amoladoras, taladros y tanta cuestión que había. Porque usted también se pregunta, ¿de dónde sacaron motosierras, todo eso? Y entonces, como le digo, hemos estado conversando, investigando toda esta cuestión, salieron de los talleres. Entonces, si no se hacen estos cambios estructurales, realmente no va a pasar nada. Y el plan de carrera para los guías penitenciarios. Y este plan de carrera yo pienso que debe estar anexado, como algún rato se pensó, con la Universidad de Fuerzas Armadas de ESPE, pero que le dejen actuar independientemente, porque caso contrario, si vienen con imposiciones, va a pasar lo que está pasando. Estamos dialogando con el coronel Milton Benítez, máster en seguridad, coronel de la inseguridad de las cárceles del país, las consecuencias, y no sabemos qué más va a venir luego, ¿no? Porque todavía esto no está solucionado para nada. De la inseguridad de las cárceles pasamos a la inseguridad en las ciudades del país. Igualmente vemos Guayaquil, por ejemplo, que es la capital del crimen, digamos así, lamentablemente, en donde todos los días se cometen asesinatos, pero me gustaría conocer sus puntos de vista con relación a Cuenca, donde vivimos. Ya. Cuenca, patrimonio cultural de la humanidad, en el tema de la seguridad. Bueno, referente a Cuenca, justo hicimos un análisis. ¿Cuál es el primer centro de infección para que la delincuencia tenga su potencialidad? Entonces, primero, Turi, Centro de Rehabilitación Turi. Y esa cárcel, lamentablemente, a los cuencanos nos metieron un gol. Y de regional, le pasaron a Nacional. No, no un gol, una goleada. Una goleada, Jaime. Circulan los videos, ¿no? Donde decían las autoridades de ese entonces, el mismo señor Serrano, que esta era la solución, la cárcel de Turi, que llegaba a la felicidad completa. Entonces, nos meten ahí el golazo, y hacen regional, en vez de regional, nacional. ¿Y qué pasa con esto? Que hay 600 PPLs que son del Austro y 2.000 que son de otras ciudades que nos están reforzando. Entonces, ahí se forma una cuestión, el famoso turismo delictivo. ¿Por qué digo yo, le estoy llamando técnicamente eso? Porque
al haber 2.000 PPLs de otras provincias, normalmente vienen la gente a los visitar. familiares. Vienen los familiares y vienen de todo tipo, ¿no? Pero sí ha de haber un alto porcentaje que se quedan en Cuenca. ¿Y por qué se están quedando? Porque lamentablemente en la pandemia, todas las universidades, alrededor de las universidades había la población flotante de estudiantes, del Oro, de Loja, Morono Santiago, de todas las provincias, porque todos sabemos que venían a estudiar a la Católica, a la Universidad de Cuenca, todos venían acá. Y yo le hablo con propiedad porque hicimos una investigación aquí en el barrio Bellavista Alto, que está al frente de la universidad. Hay como 38 casas desocupadas. ¿Y qué pasa con esto? Que los dueños de casa empiezan a desesperarse y arriendan sin saber a quién. Entonces empezamos a ver en el barrio placas de diferente, ya no de la SUAY. Bueno, usted dice la U, la A y uno que otro del Oro. Bueno, pero ya empezamos a ver G, G, E, M. Empezamos a ver bastantes placas de esto y dijimos, está medio raro aquí el barrio. Pues. Entonces ahí nos reunimos, todo, hicimos ahí la comunidad del barrio. Por suerte aceptaron formar un grupito de unión para proteger a nuestro barrio y nos unimos todo el barrio. Entonces dijimos, ojo a esas casas. Entonces los vecinos empezaron a tomar fotos y videos. Y al cabo de un seguimiento de mes y medio con acciones de inteligencia que les enseñé más o menos, pasamos los videos y nos dimos cuenta que se convirtieron en la sucursal del barrio Cayambe, casas de cita. Y al haber casas de cita, o sea, viene la prostitución y esto el microtráfico, gente desconocida, asalto, robo y todo ese turismo delictivo que yo le digo. Coronel Benítez, la gente que vive en el sector ese, donde que funcionan los cabarets, los burdeles, el sector de Cayambe, años vienen implorando, rogando a las autoridades, al alcalde, a los concejales, la reubicación. Y asimismo, años les vienen ofreciendo que ya mismo, hasta el día de hoy. El señor Abel Buestrada me invitó a conformar también el movimiento de burdeles y reubicación. También les he hecho algunos estudios técnicos y también conozco ese problema, estimado Jaime. Es un costo político muy alto, pero alguien debe hacer. Costo político y social, porque no se olvide que quienes viven en el sector, no, planteles educativos funcionan, Sí. coronel. Planteles educativos, viviendas. Y el mayor problema que se da es que Cuenca ha tenido una expansión, ¿no? Progresiva casi en todo sector. Entonces, desde mi punto de vista como seguridad, yo digo, a donde vayan, cualquier población no le gusta tener ni cárcel, basurero, y peor aún burdeles. Entonces, y eso va a ser un costo alto, pero para eso es la planificación, el famoso TOT, y tanta cuestión que deben tomar, o sea, como a primera autoridad deben tomar, o sea, el gran problema, porque si no, ¿sabe qué pasa? Se está diseminando la prostitución en Cuenca. Falta autoridad, falta pantalones para tomar decisiones en beneficio de la mayoría, no de un grupo pequeño. Sí, y si no tienen esa visión, estimado Jaime, si no saben que la seguridad ciudadana se va diseminando a través de la prostitución. O sea, hoy vemos Cuenca, vemos el terminal terrestre, vemos la chola cuencana, vemos que alrededor del barrio Cayambe, estaba hablando, como estoy dando charlas de seguridad a algunos barrios, en el barrio La Gloria ya me dijeron que hay casas de cita, en Totoracocha. O sea, si como yo digo, el burgomaestre no toma la decisión con los concejales de sacar estos burdeles a cualquier sitio, Cuenca se está diseminando por todo lado la prostitución y va a ser peor. No vamos a tener la capacidad de la policía para poder controlar. Ojalá escuchen el alcalde y los concejales lo que usted está manifestando de manera clara y frontal. Sí, yo hago esto por mi ciudad. Yo vivo en Cuenca, tengo mis hijitas que trabajan y a veces vienen espantadas, vienen siempre, papi, tienen miedo hasta a veces coger taxi, cosa que yo he tenido que ya tener un taxi, digamos, privado para que vengan. O sea, tomar todas las medidas, ¿no? Porque realmente ya viene la desesperación.
ya viene, dice, no, estamos tranquilas. Y le digo, entonces, si eso se refleja en mi familia, a pesar de que yo les doy confianza por ser militar, ¿cómo estará un simple ciudadano que vemos que en Turi, Dios nos libre, una fuga masiva? ¿Qué pasaría? Si estamos, el centro Turi está a 20 minutos del Parque Calderón, ¿qué pasaría, estimado? Si vemos que la capacidad de la respuesta de la policía fue después de media hora, una hora, sí, lamentablemente los que han pasado en la gobernación dejaron que se lleven el helicóptero, que, vea Jaime, el helicóptero, por más pequeño que sea, era cupo para 4 o 5, pero vuelta es disuasivo. El crimen organizado, o sea, los asaltantes, todos estos ladrones dicen, el helicóptero lo que hace es alerta oportuna, es mejor que una cámara porque ya hace el patrullaje, y eso nos dejamos llevar. Además de eso, se llevaron la famosa, el grupo Bacrim, que era para justamente bandas criminales, ese ya no hay en Cuenca. Entonces yo digo, los gobernadores que están ahí, también llegan sin el conocimiento, sin los conceptos de seguridad. Porque si yo fuera gobernador, yo sí estuviera molestando. O sea, vea, yo necesito un helicóptero, yo necesito más potencia de la policía. Vea, el estudio que yo tengo dice que para Cuenca hacen falta 420 policías. Porque la ONU dice por cada ciudadano, un policía por cada 9 ciudadanos. Y aquí nos meten el gol, nos meten un gol, verá, porque cuando dice el comandante, dice yo tengo 1,700 policías, pero es para la subzona. Y la subzona es Cañar, Morona Santiago y Azuay, el que pasa aquí justamente en el comando de policía. Entonces, todas esas cosas hay que analizar, estimado Jaime. Coronel Benítez, cuando hay autoridad, obviamente las cosas funcionan bien, ¿no? Cuando hay autoridad. Porque en Guayaquil, por ejemplo, cuando levanta la voz la señora alcaldesa, ya está solucionado el problema, ya está atendido inmediatamente. Aquí no pasa absolutamente nada, porque el alcalde permanece allí encerrado entre 4 paredes patrimoniales. Bueno, a veces sí le da a uno envidia porque veo que la alcaldesa tiene liderazgo y principalmente cuando hay esos comités de seguridad. Liderazgo. Van los ministros, no van los de segundo. Aquí hasta ahora no le veo la visita a los ministros. Van los ministros, entonces están dando la importancia de vida y la alcaldesa se impone. Y otra cuestión que he visto con muy agrado, que trabaja mancomunadamente el Consejo de Seguridad que tiene Guayaquil con la policía. Usted ha visto, dice, a ver, yo recién le doté a la policía de 4 motos, le di cámaras, le di esto. ¿Y el Consejo de Seguridad Ciudadana de Cuenca qué? Bueno, ahí yo también le he hecho algunas recomendaciones. Yo, como le digo, le hago recomendaciones positivas. Debe poner a gente que conozca. Mire, el Consejo de Seguridad Ciudadana maneja una tasa de $2,600,000 al año. Ellos tienen 3 programas. 2 millones, 2. 2,600,000. Y manejan 3 programas. El barrio seguro, mercado seguro y algo referente a la educación. Entonces yo les pregunto a ellos si es que han hecho una reingeniería de estos programas. Porque esto implantó el coronel Rómulo Montalvo hace años y la ciudad ha crecido, la ciudad tiene otras amenazas, tiene otra dinámica en la seguridad. Entonces, desde mi punto de vista, esos programas no están dando la efectividad. ¿Por qué no están dando la efectividad? Tuve la oportunidad de estar en un programa, así mismo que me invitaron con el coronel Mario Castro y el gobernador. Y yo les pregunté, le dije, coronel Mario Castro, ¿usted conoce el plan de seguridad ciudadana que hizo el Consejo? Dice, mi coronel, la verdad que no conozco. Entonces, a mí me causó estupor porque digo, la policía... Cada uno funciona por su lado. Claro, digo, usted como policía es el encargado de acuerdo a la ley de la seguridad ciudadana. El Consejo de Seguridad Ciudadana, de acuerdo al COTAD y de acuerdo al libro 4 de entidades de seguridad ciudadana, es el encargado de administrar y coordinar con los entes de seguridad. Entonces, el que esté en ese punto, lo primero que tiene que es, yo digo, casarse, así como hace Cintia, casarse con la policía, pues, decirle, vea, coronel, primero, tratar de presionar que venga un oficial cuencano acá. Porque, Jaime, nosotros nos conocemos, recuerda que desde teniente me han visto a mí en Cuenca, entonces yo siempre he estado trabajando, apoyando a Cuenca en todas las actividades.
Pero cuando viene, así mismo yo hablo, ¿no? Porque cuando viene un coronel del ejército desde Quito, él está pensando el viernes para irse a Quito, por su familia, ¿no? Vuelta yo el viernes estaba pensando en trabajar por Cuenca, o sea, viernes, sábado, domingo. Mario Castro, le doy un ejemplo, él pensaba trabajar por Cuenca, pero vienen gente de otros lados. Mire, ha saltado esto en las conferencias que estoy dando en los barrios. Justo ayer del barrio La Gloria me decían, coronel, ¿cómo va a ser posible que la señorita subteniente, no le doy el nombre, usted sabe siempre por respeto, dice que estaba organizando el UPC, le llamo ayer y me dice que ya le han dado el pase a Quito. O sea, no les entregó las funciones, no se entregaron el barrio, no se entregaron los chats policiales, el chat de seguridad, y se van, o sea, como... Eso sucede siempre, coronel, lamentablemente. Esos cambios inesperados, ¿no? Entonces, eso falta, por ejemplo, el director del Consejo de Seguridad Ciudadana debe tener esa sinergia con la policía, con Fuerzas Armadas. Vea, señores, ¿qué necesitan? ¿En qué quieren que les apoye? Yo les digo al UPC de aquí del sector Verde Loma, una moto para todo la parroquia Bellavista, una moto. Pasan 22 policías, de los 22 hacen 3 turnos de 8, o sea, en cada turno de 8 horas hay aproximadamente 7 policías, de esos 2 en una moto. Entonces, esa es la capacidad de respuesta. Entonces, está mal organizado, no tienen movilidad, no tienen, entrar a los UPC, sí da un poquito de recelo porque dañada la tubería, dañadas. Entonces yo, como director del Consejo de Seguridad Ciudadana, la plata que recibo de todos los cuencanos, de la tasa de solidaridad, obvio que voy a orientar a la policía para que tenga mejor movilidad, para que tenga condiciones y para que se siente a gusto trabajando por nuestra ciudad. Y no esos planes que lamentablemente ya pasaron de moda y no están dando resultado. Yo les insto al director, o sea, de una manera positiva, que venga para darle una charla de lo que debe hacer, o sea, cómo debe administrar la seguridad en la ciudad, cuál es el ente principal. Pero caso contrario, toca darles palo porque no están trabajando en beneficio de nuestra comunidad. Y Cuenca, estamos pagando los cuencanos, estamos gastando ya en psicólogos, porque ya tenemos así el temor, la inseguridad. En Cuenca estamos a la deriva, coronel, a la deriva, lamentablemente. Y bueno, yo pienso que les falta mayor conocimiento, que se dejen asesorar. Mire, el ECU, está un bachiller dirigiendo el ECU. ¿Qué capacidad de recomendaciones puede tener a ese nivel en el COE nacional, en el COE provincial, en el COE cantonal? Yo digo, con todo respeto, puede ser un brillante, pero a mí en la CENESID, él me refleja que es un bachiller, y un bachiller es el que me está dirigiendo la zonal 6 del ECU. No puede ser, Jaime, o sea, ¿dónde estamos? O sea, y yo le pregunté, por molestar, le digo, ¿qué experticia tiene en seguridad? Dice, sí, seguí un curso de 2 semanas en la policía. Suficiente, suficiente. Bien, bien, coronel Benítez, gracias a usted por haber atendido esta entrevista sumamente valiosa e interesante. Siempre digo que los cuencanos escuchen y saquen sus propias conclusiones. Volveremos pronto, coronel, para seguir analizando los temas de la ciudad, especialmente en el campo de la seguridad que tanta falta nos hace. Gracias, desde siempre y hasta siempre. Muchas gracias, Jaime. Estamos siempre listos y para apoyar y éxitos en El Observador, que siempre nos da muy buenas noticias y análisis de Cuenca. Gracias, Jaimito.